En microbiología tenemos una gran variedad de pruebas de diagnóstico, digamos que un menú muy amplio, que se utiliza de acuerdo con las necesidades. Voy a describir de manera muy somera ese menú y ya después describiremos cada uno por separado. Históricamente, las primeras pruebas que existieron en microbiología fueron las moleculares, perdón, las microscópicas. Las moleculares son las últimas que tenemos. Más o menos en este flujo han ido históricamente las pruebas, de la microscopia a las pruebas moleculares o pruebas NAT. En la microscopia o microscopía tenemos dos tipos de pruebas. Los frescos, o sea que se toma la muestra del paciente y se observa directamente en el microscopio, o aquellas que se ponen en coloración. En los frescos tenemos, por ejemplo, todavía de lo que hacemos ahora, las detecciones de tricomonas, por ejemplo, en el vaginal, que es el más común. En el vaginal, por dar un ejemplo. O la muy famosa amiba en fresco, que sin embargo tiene relativa poca utilidad. Y de las coloraciones, pues usamos sobre todo la coloración de Gram, la coloración de Ziehl-Neelsen para buscar en muestras particularmente de la expectoración o del esputo micobacterias, y algunas que nos sirven para detectar directamente parásitos o elementos en la sangre, como es el caso de la coloración de Wright. El problema de las pruebas microscópicas es que tienen relativa poca sensibilidad. Cuando hay muy pocas bacterias en la muestra, no las vamos a detectar en la microscopía. Por ejemplo, si un paciente tiene una bacteremia por un bacilo gram negativo, aunque la bacteremia sea intensa o bacteriemia sea intensa, un piquetito de sangre no nos permitiría encontrar la bacteria, porque a veces en 10 mililitros de sangre hay una o dos bacterias. Entonces para eso necesitamos los cultivos. Los cultivos hay que saberlos interpretar, lo veremos en otra presentación. Básicamente dividimos en los cultivos críticos, los que no tienen una microbiota de fondo, por ejemplo los hemocultivos, o los cultivos del líquido cefalorraquídeo, el líquido del sistema nervioso central, o los líquidos que se toman por una punción. Esos son muy fáciles de interpretar. A diferencia de los cultivos no críticos, que tienen una flora o una microbiota de fondo, como los faringios, que en ese caso hay que cuidar que el laboratorio no reporte microorganismos que representan basura, y que el clínico sepa también interpretar que lo que le están reportando tiene asociación con enfermedad. Entonces tenemos ahí los faringios, los del excremento o coprocultivos, los vaginales. Decíamos, en los vaginales en general es más útil la microscopía. Luego tenemos lo que podamos detectar en el suero, por eso se llama serología. Y en el suero detectamos sobre todo anticuerpos, pero algunos antígenos o componentes proteicos del patógeno lo podemos detectar también en la sangre, en algunos casos. Por ejemplo, el típico es el antígeno de superficie de la hepatitis B, o el antígeno temprano del dengue, por ejemplo, el antígeno no estructural NS1 del dengue. Son muy pocos los antígenos que se pueden encontrar en el suero, y se necesita que la concentración del patógeno sea muy alta. Estos son los típicos. O el P24 del VIH, cuando el virus se encuentra en alta cantidad, el P24 del VIH. Pero, insisto, esos son relativamente poco comunes, porque los antígenos no suelen detectarse en el suero, sino en la muestra de la infección, como vamos a ver ahorita. Los anticuerpos generalmente es que vino la enfermedad y se produjo un anticuerpo. El problema de la serología, y lo veremos en su momento, es que cuando viene la enfermedad todavía no hay anticuerpos. Hay un periodo en el que tiene que transcurrir antes de que se formen los anticuerpos, que es lo que se conoce como el periodo de ventana. Entonces, cuando una persona llega en el momento agudo, digamos, de la fiebre o del cuadro clínico, en ese momento el anticuerpo puede ser negativo, o generalmente es negativo. Otra dificultad es que los hay del tipo IgG,
del tipo IgM. Y generalmente los de tipo IgG se quedan para toda la vida y los de tipo IgM suelen durar nada más unos 2 o 3 meses. Por ejemplo, si una mujer embarazada tiene un aborto por toxoplasma, al momento del aborto puede la prueba ser negativa porque está en periodo de ventana. Y si le hacemos una prueba y sale la IgG positiva, quiere decir que probablemente habían pasado ya por lo menos 2 semanas de la infección, o que no es una toxoplasmosis, sino que ella ya tenía una IgG de la infancia. Eso es un poco más difícil de interpretar y lo veremos también en su momento. En cambio, la IgM es un anticuerpo que suele desaparecer por ahí de 2 meses. Esta mujer que tuvo un aborto por toxoplasma, si yo la veo un mes después, todavía la IgM debe ser positiva. Si la veo un mes después y la IgM es negativa, quiere decir que lo más probable es que no haya sido una toxoplasmosis. Entonces la serología es muy útil, pero hay que saberla interpretar. Ahora, también hay pruebas de detección de antígenos o productos. Por ejemplo, en los cultivos de la garganta podemos detectar, sería un cultivo no crítico, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Pero también podemos detectar el antígeno en la garganta con una prueba de ELISA. Entonces, estas pruebas de antígenos son muy comunes y muy útiles. Por ejemplo, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que se detecta en la garganta, o el antígeno de influenza A, o el antígeno de rotavirus en el excremento de niños con diarrea, además de los antígenos que se pueden detectar en el suero, insisto. Pero estos son comunes. En algunos laboratorios son capaces de detectar, por ejemplo, antígenos de Giardia-Lambler en el excremento. Y son pruebas, insisto, muy buenas que te dan un diagnóstico muy rápido, pero que por desgracia no suelen tener muchos laboratorios en Latinoamérica. Otra situación es cuando detectamos toxinas, por ejemplo la toxina A, B de una enfermedad que está de moda en este momento, que es la toxina AB de Clostridium difficile, una diarrea que se ha vuelto epidémica en los hospitales. No detectamos por cultivo del excremento, sino detectamos las toxinas. Eso lo podríamos también describir posteriormente en mayor detalle. Y finalmente tenemos las pruebas moleculares, que eso digamos que es la nueva revolución del diagnóstico, en donde detectamos ya sea el DNA o el RNA del agente patógeno en una prueba que en inglés suelen conocerse como pruebas NAT, que por Nucleic Acid Amplification Test. Nosotros las conocemos en español generalmente como pruebas moleculares, que se hacen por distintas técnicas como hibridación o PCR, que es con mucho la más común. Estas pruebas moleculares han hecho una revolución del diagnóstico en muchas áreas. Por ejemplo, en VIH, donde nos detectan no solo el virus, sino qué cantidad de virus por mililitro tenemos. O en hepatitis C, donde nos dice además qué tipo de virus de la hepatitis C es, si es el 1, el 2, el 3 y el 4, y la cantidad. Ha hecho también una revolución en algunas situaciones donde los microorganismos no crecen en cultivo o en cultivos habituales, por ejemplo en el caso de la meningitis o la encefalitis, porque ahí pueden detectar enterovirus, virus de el herpes, por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo, o virus de influenza en un lavado o en un aspirado bronquial, virus respiratorios múltiples. Todo esto ha sido, insisto, una revolución en el diagnóstico. Es un poco difícil integrar todo, pero podríamos decir que en términos generales aquí tenemos todo el menú de diagnóstico que existe en microbiología. Como ya se puede anticipar, hay que tener una idea de cómo interpretarlo, porque si no tenemos esa idea, pues entonces el estudio no solo no nos funciona, no nos sirve, sino que agrega costos y hace que el médico se pierda en el diagnóstico. Cuando estamos en la clínica, sin embargo, podremos pensar
cuál de todos estos, además de mi clínica, es el que me va a servir. En algunos otros videos veremos estos punto por punto. Gracias.